Buenos días, en contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargos del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy van a poder realizar sus preguntas en el chat. Absténgase también de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Vamos a realizar la grabación y posteriormente la vamos a compartir y publicar en nuestro canal de YouTube para la consulta de todos ustedes. Agradecemos también registrarse en el link que está en el chat. Al finalizar el ciclo de conferencias magistrales de este año, vamos a enviar un certificado de asistencia a los que nos acompañan en gran parte de las charlas de los viernes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2022 y a este encuentro magistral número 31 con profesionales especializados y expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico, como el que vamos a tener el día de hoy, con el ingeniero Evelio Luis Madera, quien nos va a hablar sobre el sistema de gestión operativo SGO.
Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la gestión de conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa promueve la gestión del conocimiento e innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de las brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Y antes de iniciar nuestra conferencia, vamos a darle el paso al ingeniero José Manuel de la Torre de la Dirección de Ingeniería Especializada, quien nos va a realizar un saludo de bienvenida. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, Andrea. Buenos días para todos y todas. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada Sistema de Gestión Operativo SGO a cargo del ingeniero Evelio Luis Madera, quien se desempeña como profesional especializado de la Dirección de Información Técnica y Geográfica de la empresa de Acueducto. Para nosotros es un placer compartir y difundir al interior de la empresa el conocimiento a través de expertos de diferentes disciplinas, como es el caso del ingeniero Evelio Luis Madera, quien es experto en proyectos geoespaciales. Eh, el ingeniero Evelio muy posiblemente nos va a hablar, digamos, de este sistema de gestión operativo que fue desarrollado en el acueducto de Bogotá no hace más de 4 años, 5 años aproximadamente, en donde se ha venido, digamos, perfeccionando y se han venido incorporando nuevas funcionalidades, digamos, a este sistema de gestión operativo, que actualmente está utilizando cada una de las zonas a través de los equipos operativos. Y quiero, digamos, traer como anécdota a esta conferencia magistral cómo se hacía el trabajo hace más de 30 años. Yo recuerdo que en el momento hace 30 años, cuando teníamos un equipo con el ingeniero Mauricio Jiménez en la dirección Red Matriz Acueducto, que anteriormente se llamaba la Dirección de Distribución de Agua, y allí estuvo también Carlos Rivera, Posidio Daza, el ingeniero Juan Alfonso Díaz, que hoy en día es gerente de la zona 1, entre otros. Recuerdo que en ese entonces se trabajaba, digamos, con unas sábanas, con unos impresos, eh, en donde se registraban las operaciones del día a día en el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá, indicando cuáles eran los cierres que habían, indicando cuáles eran las cuadrillas que estaban atendiendo esos cierres. Teníamos al lado, digamos, la central de radio, que era donde se coordinaba con los inspectores de las zonas haciendo este trabajo, y cómo ha cambiado, digamos, este ejercicio en estos 30 años. Ya no se utilizan, digamos, esas sábanas en papel en donde se registraban estas operaciones, y pues hace este tiempo, pues en la empresa de acueducto, me acuerdo tanto que contábamos en la gerencia de planeamiento con un área que tenía, digamos, se llamaba la oficina de los computadores. Allí habían como unos 3 o 4 computadores donde los ingenieros tenían que colocar, digamos, sus agendas para poderlos utilizar porque no había más. En ese entonces, pues todo se manejaba de una forma diferente, de forma análoga, no digital, y pues lo poco que había, pues era esto. Hoy en día, con el sistema de información de SAP que entró en vigencia hace 20 años, entró en productivo, pues muchas de estas operaciones en el módulo PM de mantenimiento quedaron contenidas. Pero posteriormente, y a eso quiero hacer alusión del sistema de gestión operativo, fue una mejora o una innovación porque se puede, digamos, poner a hablar el sistema SAP con el sistema de información geográfica, algo que en el pasado pues no podíamos hacer. Y ahora tiene, digamos, un valor agregado inmenso, y es que como hacíamos las cosas hace 30 años,
como lo hacemos actualmente, pues toda esta información queda disponible para una analítica de datos y que con sistemas basados en inteligencia artificial y demás podemos predecir lo que ocurra, digamos, en el sistema de acueducto y de alcantarillado. Entonces, estas son mejoras a los procesos que traen de por sí procesos innovadores, como el que nos va a presentar Evelio en la mañana de hoy, y que hace que las cosas cambien en el acueducto de Bogotá, haciéndolas más eficientes y también permitiendo, digamos, que estas mejoras tecnológicas mejoren los procesos y resuelvan, digamos, algunas problemáticas que se han detectado, digamos, en las operaciones del sistema. Y el tema de innovación, como hemos dicho siempre, no es un tema, digamos, en vano, sino la innovación es una necesidad imperiosa. Las empresas que no innoven están llamadas, digamos, a no ser competitivas y a no permanecer en el mercado. Entonces, la innovación no es una opción, sino la innovación es una necesidad. Y la empresa de acueducto le está apuntando a temas relacionados con innovación y en las próximas conferencias magistrales, dentro de 8 días y dentro de 15 días, vamos a presentar resultados de investigaciones aplicadas y de innovaciones desarrolladas en el acueducto de Bogotá directamente, es decir, son desarrollos hechos en casa con el mismo personal de la empresa de acueducto, en donde vamos a ver que efectivamente este trabajo ha traído grandes beneficios a la organización. Bueno, por otra parte, pues lo he manifestado en otras oportunidades dentro del programa de gestión del conocimiento e innovación. Se viene trabajando en la consolidación del repositorio del conocimiento de la empresa de acueducto, que involucra el espacio de las conferencias magistrales como esta, que se realiza desde hace más de 2 años, todos los días viernes en el horario de 9 a 11 de la mañana, y a la fecha contamos con 81 conferencias magistrales con la participación de cerca de 11.000 asistentes y un tiempo de exposición de más de 150 horas, con el objetivo de compartir parte de la historia de la empresa de acueducto, las lecciones aprendidas, las mejores prácticas, experiencias acumuladas, proyectos de innovación que mejoran procesos y resuelven problemas, como lo dije anteriormente, con base en los resultados de investigaciones aplicadas relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico, presentadas por funcionarios del Acueducto de Bogotá, pensionados del Acueducto de Bogotá, profesionales, personal operativo, administrativo, profesores de diferentes universidades del sector público y privado, entre otros, con el objeto de construir sobre lo construido para que nuestra empresa sea cada vez mejor para el beneficio de la ciudad de Bogotá y de los municipios vecinos que abastecemos. Bueno, dicho esto, le doy la doy la palabra palabra a a Andrea para que Andrea para que continúe con continúe la con la presentación del presentación del ingeniero ingeniero Evelio Luis Evelio Luis Madera. Madera. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Evelio es ingeniero topográfico de la Universidad Distrital, magíster en geografía de la Universidad de los Andes, con más de 15 años de experiencia. Ha participado y liderado proyectos geoespaciales en las áreas de sistemas de información geográfica, cartografía, LIDAR, drones, ordenamiento territorial y uso de nuevas tecnologías. Ha sido docente universitario por más de 10 años y actualmente es profesional especializado de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Y después de conocer la amplia experiencia del ingeniero Evelio Luis Madera, porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral sobre el sistema de gestión operativo SGO. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos por la asistencia. Voy a hacerles una exposición esperando que no sea tan técnica, explicando de cómo nació el sistema, cómo desarrolló y qué hace actualmente. Por temas de estabilidad de conexión voy a apagar mi cámara y voy a iniciar la presentación. Entonces, el sistema de gestión operativo de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Es un sistema que lo que busca es integrar todo el flujo de procesos desde que entra la solicitud del usuario, llámese ciudadano o funcionario de la empresa, cómo se atiende esta solicitud y hasta llegar a su cierre. Actualmente, esos tipos de solicitudes las estamos trabajando para los daños o mantenimientos de acueducto y alcantarillado, pero estamos expandiendo en estos momentos un poco ese horizonte. ¿Cómo se hace esto? Esto se planteó hacerlo a través de la implementación de tecnologías móviles y web enfocadas en localización geográfica y con una integración al ERP de la empresa que para el momento es SAP. Un poco de historia del SGO, cómo se llegó al sistema de gestión operativo. El sistema de gestión operativo, digamos que hereda cosas de muchos otros estudios y otras aplicaciones que el acueducto ha venido desarrollando dentro de su historia. Empezamos, digamos, con una evaluación del sistema CIMA, que fue creado en 2008. El sistema, digamos, fue el primer intento de la empresa por hacer una transformación digital de los boletines que se hacían en papel. Se empezó con todo el sistema de alcantarillado. En ese momento, pues la tecnología no estaba tan avanzada, los sistemas operativos móviles pues no tenían las prestaciones que tenemos ahora y el sistema CIMA no tenía la parte geográfica. ¿Sí? Los operadores no podían ver redes, la localización de los avisos tampoco era posible determinarla, pero se hizo un trabajo importante en estandarización de los procesos de alcantarillado y en estandarización de los formatos que posteriormente se heredaron en el sistema de gestión operativa. En el 2015, digamos, hubo un diagnóstico logístico por parte de una empresa que se llamó BLI, donde se resaltó la importancia de la información geográfica que tenía la empresa, tanto su exactitud posicional como su completitud a nivel de mapas. Para fortalecer esto, la empresa hizo también una implementación de un acuerdo de licenciamiento empresarial, ELA, con ERRI en el 2016. En este proceso, además de implementar todo lo que fue el Sistema de Información Geográfica Unificado Empresarial de la empresa, el SIGE, se planteó también hacer una integración con SAP. ¿Sí? De ese proyecto quedaron muchas funcionalidades que también recogió el sistema de gestión operativo, pero que en ese momento hubo una coyuntura de cambio de tecnología y no fue posible hacer la implementación. Como caso puntual, en call center, en esa época, pues las velocidades de internet y las latencias no eran óptimas y pues el sistema era lento y para las necesidades y tiempos que se manejan de respuesta hacia los usuarios, pues no era funcional. En el 2018, la gerencia de planeamiento y control, específicamente Mónica López, hace un acercamiento a la DITG para proponer, digamos, un sistema que permita hacer una transformación digital de cómo se estaban atendiendo los daños en la empresa. En ese momento en la dirección estaba a cargo de Johan Rivera. Johan toma el proyecto, digamos, en sus manos, le da una organización al proyecto y se empieza a ver qué se estaba haciendo con las herramientas que teníamos, que vienen heredadas de Lela, que se estaba pagando por ellas, pero que la utilización era más bien poca. Se encontró que se había intentado hacer una implementación de algo similar a lo que se estaba intentando hacer en la zona 4. Se habían adquirido celulares, se hicieron algunas pruebas, pero digamos que se incurrió en una falla en ese intento de implementación y es que el sistema se pensó desde oficina hacia campo sin tener en cuenta pues las necesidades y la operación en campo que se tenía en ese momento. Entonces, como parte estratégica y
porque, digamos, en la misma central tenemos a la zona 5, se decidió hacer las pruebas piloto con la división de alcantarillado de la zona 5. Se empezaron con esa división. Lo primero que se hizo fue estructurar el proyecto, definir los flujos de información, los flujos de proceso, mirar qué boletines se estaban diligenciando, hablar con la Dirección de Servicios Administrativos para proveer de celulares a los operadores con los cuales se iba a empezar la implementación del sistema y mirar con qué tecnologías contaba la empresa y que nos facilitaran la implementación sin necesidad de hacer inversiones en software de terceros distintos a los que ya teníamos. Entonces, de ese proceso de modelamiento, se heredaron muchas cosas de CIMA. Como ya lo decía, los boletines de alcantarillado estaban estandarizados, eran concordantes con la información que se diligenciaba en SAP, con los catálogos. Y ahí empezamos a revisar desde la DITG en el Sistema de Información Geográfica con qué herramientas contábamos. Y aquí nos dimos cuenta que contábamos con una plataforma que se llama ArcGIS Online, que es para hacer mapas de forma muy rápida sin necesidad de hacer desarrollos y exponerlos a múltiples usuarios. Contábamos con una aplicación para recolección de datos en campos que se llamaba Collector, con una aplicación para gestionar asignación de trabajos que se llamaba Workforce, con otra aplicación que era como para llenar encuestas en campo llamada Survey, y con una aplicación que es Web App Builder, que sirve para crear mapas o aplicaciones web que los usuarios pueden ver desde sus computadores. Así iniciaron estas pruebas en zona 5, con la división de alcantarillado. Pero estas pruebas, digamos, esta primera implementación estaban limitadas y tenían, digamos, ciertos inconvenientes. Había muchos procesos manuales. En este momento no contábamos con conexión a SAP. Y había que hacer varios reprocesos de información. ¿Sí? Entonces, a la izquierda se ve la plataforma de asignaciones Workforce. ¿Sí? Básicamente ahí se tenían que diligenciar a mano todos los avisos que tenía la división de alcantarillado en ese momento. ¿Cómo se hacía esto? El radio enviaba una hoja de Excel con cada uno de los avisos pendientes que tenía para el día. Se digitaba a mano la dirección, se buscaba su localización y se ingresaba la información requerida para ese boletín, como el tipo de daño, la ubicación y descripción que tenía ese aviso. Se creaban los puntos por parte de los operadores en esta aplicación que se llamaba Collector. Ya en este momento los operadores estaban viendo las redes y podían consultar información de las redes sobre la aplicación y llenar unos formularios de este tipo. Inconvenientes de esto, pues había muchos procesos manuales, reprocesos y demás cosas. Digamos que ese piloto fue creciendo en el tiempo. Los operadores de alcantarillado de la zona 5 fueron muy pacientes. La verdad, pues, ellos iteraron la aplicación, fueron proponiendo mejoras, detectando errores, proponiendo también reprocesos o mejoras a los procesos que ya existían. Y fue un proceso de bastante desgaste que pues, también tuvo algunas consecuencias más adelante. Pero digamos, así fuimos evolucionando hasta que el proyecto ya se convirtió no en un piloto, sino en un proyecto más estructurado ya con varias direcciones y varias gerencias involucradas. El sponsor del proyecto desde el inicio fue la Gerencia de Planeamiento y Control. Está la ITG, que es el líder técnico del proyecto, que fue la encargada, y es la encargada del modelamiento, desarrollo, implementación y cierto grado de soporte
a nivel de los usuarios funcionales, la dirección CIE, que se incorporó haciendo soporte en desarrollo ABAP para la conexión SIG-SAP, configuraciones a nivel de su grupo Basis para optimizar esas conexiones, porque al principio no eran tan eficientes como lo son hoy. La Dirección de Servicios de Informática para todo el soporte de infraestructura, redes, comunicaciones, seguridad de la información y todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura tecnológica. La Dirección de Servicios Administrativos, la cual nos provee el suministro de celulares para las comisiones, ingenieros, inspectores y demás personal operativo que lo requiera, así como los planes móviles de voz y datos necesarios para la operación del sistema. Y la Gerencia de Servicio al Cliente, que pues es nuestro usuario funcional en las divisiones de acueducto y alcantarillado en este momento. Como todo sistema implementado tiene sus dificultades y hay muchas cosas pues que el usuario reporta y con las cuales pues no está muy a gusto. Lo primero, en esa primera fase del SGO fue la integración con SAP. ¿Sí? ¿Qué le molesta al usuario o qué le molestaba al usuario en esta parte? Pues había que hacer mucha transcripción, mucho trabajo manual, mucho reproceso. Otro problema era que el negocio estaba adaptado a las aplicaciones existentes. Esta era una dificultad porque el modelamiento de los formatos de campo se hizo con base en las limitaciones que tenían las aplicaciones, es decir, adaptamos los formatos a la aplicación y no al revés. Eso tenía sus implicaciones en calidad de datos, ¿sí? Porque no había restricciones, no se podían colocar reglas de negocio, entonces mucha de la información que se colocaba ahí seguía siendo texto que no es fácilmente analizable y no estaba del todo estandarizado. Equipos móviles y datos. Ningún operador en esta ciudad tiene una cobertura del 100% de datos móviles dentro de la ciudad y dentro del área de operación de la empresa. Entonces, muchas veces en zonas específicas, pues hay caídas de la señal o mala calidad de los datos. Otro tema fue las actualizaciones que se vivió con zona 5 y con otras zonas en la implementación. El proveedor del sistema de información geográfica lanzaba actualizaciones que eran aplicables a nivel mundial, pero que en algunos casos generaban indisponibilidad del sistema porque no eran testeadas completamente y después que se lanzaban generaban fallos en las plataformas o en la información que le llegaba a los usuarios. ¿Cómo estás? Y el tema de soporte, que básicamente está referido también al fabricante, ya que los problemas reportados, como es una plataforma global, pues no eran solucionados en los tiempos que pues la empresa necesita. Listo. Para solucionar este tipo de inconvenientes que tenía la aplicación, empezamos con la conexión del SIG con el SAP a través del SGO. Y habían dos opciones para hacer. Uno, generar un contrato de consultoría, o otro, hacerlo nosotros mismos. Con la Dirección de Servicios de Informática se evaluaron las dos opciones. Se planteó una consultoría, pero la complejidad del proyecto era tan alta que ese tipo de consultorías para de ese tipo de desarrollos, así como estaba, podría fallar. Sobre todo porque había que adaptar muchas cosas a las necesidades de la empresa y los requerimientos eran muy dinámicos en el tiempo. Entonces se optó por hacer el desarrollo in-house, por la propia empresa. Y ahí empezamos a indagar y a buscar en archivos qué se había hecho anteriormente. ¿Sí? Sobre todo empezamos con el tema de CIMA y con la implementación del ELA. Entonces empezamos
retomando lo que ya se había hecho, analizando en qué se podía mejorar. El desarrollo in-house también nos permitía esa flexibilidad de poder adaptarnos a los requerimientos cambiantes. Poseíamos un recurso humano, digamos, había desarrolladores ABAP en la dirección CIE. No quiere decir que estuvieran totalmente disponibles para el proyecto, pero sí había la intención de colaborar y hacer los ajustes a los que se requirieran, perdón, para hacer esa conexión. Y el tema de adaptación. O sea, ya esas funcionalidades desarrolladas no se hicieron desde cero, sino que se empezaron a adaptar y a mejorar según las necesidades. En ese sentido hubo un desarrollo a nivel de la dirección CIE, pero también hubo un desarrollo a nivel de la dirección de informática. Porque si bien el CIE expuso las funcionalidades para podernos comunicar con SAP, había que colocar algo en el medio que comunicara el sistema de información geográfica con SAP. Eso se llamó el CAL-RFC, que para su desarrollo se contrató una persona en 2019, que es Camilo Rincón, que nos acompaña todavía en el tema del sistema de gestión operativo, que además de hacer ese desarrollo del conector entre SAP y el SIGE, también generó muchas de las aplicaciones web que el sistema tiene hoy en día. Entonces, en este momento, el grupo LSGO está conformado por Mónica López, desde la gerencia de planeamiento, mi persona desde la ITG, una personal de apoyo de la dirección de funcionamiento, perdón, y un desarrollador, que es el que se incorpora en 2019. Ese momento era como el equipo técnico encargado del SGO. ¿Qué es lo primero que se hace con la conexión zigzag? Es ir a call center y hacer una implementación con los agentes. Esto se hace en 2019 también. Se cuenta con la colaboración de Jair Sosa, que en ese momento coordinaba las tareas del call center. ¿Y qué se hizo? Lo que se hizo fue tratar de replicar las pantallas y las funcionalidades que tenía la transacción que ellos utilizaban en SAP para generar los avisos. ¿Por qué se decide ir primero a call center? Porque más o menos el 95% de las solicitudes o de los avisos operativos de acueducto y alcantarillado que entran a la empresa, entran por el call center. Entonces, era un actor clave para la implementación. Entonces, vamos a call center con Mónica, con Camilo, y vemos qué hacen, cómo lo hacen, y de ahí decidimos cómo adaptar esa información y cómo mejorar ciertas cosas en el proceso. Hacer validaciones y otro tipo de cosas. Implementamos una plataforma geográfica con unos formularios que emulaban las funcionalidades de SAP, pero que además podían mejorar varios procesos manuales que hacían, como por ejemplo el copiar y pegar información para generar plantillas estandarizadas. Call Center como tal, o la plataforma LSGO en Call Center, entra en funcionamiento en producción el 16 de octubre del año 2019. En ese momento se crea el primer aviso desde SGO a SAP. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? Porque comunicarse con SAP no es fácil. Entonces, ahí hay un trabajo bastante arduo de la dirección CIE a cargo de Miguel Lozano de entrar a hacer negociaciones con SAP para que nos deje hacer las conexiones desde un sistema no SAP hacia SAP. Porque el sistema no solo consulta información de SAP, sino que crea información de SAP y edita información de SAP.
¿sí? Entonces, después de ciertas negociaciones, SAP define unas reglas de cómo se debería hacer, las implementamos, aseguramos que eso se cumpla siempre y ahí sí lanzamos el sistema de operación. El primer aviso que entra por call center al SGO fue un aviso B2 de escape en cajilla en la zona 2, en Chapinero, en el barrio Retiro, y desde ahí se empezó a hacer la generación de avisos, en su gran mayoría a partir del SGO desde el call center. ¿Cuándo no se crean estos avisos? Generalmente cuando hay backups o estamos en ventanas de mantenimiento. Las ventajas de crear los avisos por el SGO y no directamente en SAP es que toda la operación de call center tiene un panorama completo de dónde se están presentando los daños en la ciudad. ¿Sí? Tienen un mapa, ven la localización de los puntos y pueden tomar decisiones con base a eso. Eso por la parte de la georreferenciación. Se implementan también alertas tempranas para avisarles si ya, por ejemplo, existen avisos similares muy cerca a la dirección donde está reportando el usuario. Y otro tema es la estandarización de esa información que va dirigido hacia las plantillas que se usan y a cómo reaccionan los catálogos y los filtros de los daños que está reportando el usuario. Entonces, a nivel de operación, en este momento con la conexión con SAP, lo que pasa es que ya podemos conectar un poco lo que se está haciendo en call center con la plataforma asignaciones. En esto tuvimos colaboración de ERRI a través del acuerdo de licenciamiento empresarial que se tenía ya en tema de horas de soporte técnico, y se hicieron unos desarrollos para integrar el SGO con una plataforma del fabricante que es externa a través de ciertos procesos que pues no son tan óptimos, pero era lo que había en el momento. Entonces, al operador, entonces ya, digamos, la información la tiene más completa. Lo que le llega al operador es una notificación cuando alguien le hace una asignación. Esto varía en la división de acueducto y alcantarillado. En la división de alcantarillado, generalmente esas asignaciones las manejan los inspectores, y en la división de acueducto generalmente la maneja el radio de la zona. Lo que ven en pantalla es cómo fueron los primeros boletines. Vemos un boletín de daños donde hay información estandarizada, donde hay mucha información que son selectores y no se deja a la escritura del usuario lo que se está incorporando. Se les provee de información del catastro de redes de la empresa, donde pueden consultar edades, materiales, diámetros de la red, profundidades, localización, información de redes externas de las empresas que se tienen suscrito el convenio IDECA. Aquí básicamente no se muestran todas las redes, sino redes subterranizadas, por ejemplo, de gas natural, Codensa, TV, y esto con el fin de minimizar el impacto que tienen las reparaciones de la empresa sobre redes de otros servicios públicos. Se implementa de forma indirecta el uso de Google Maps y Waze para hacer ruteo desde el punto del operador hasta un daño específico. Digamos, no se hace optimización de rutas porque pues aquí la operación es bastante variable y pues va a depender de muchos factores. Y también se permite la coordinación con otras comisiones porque esa plataforma de asignaciones permite la visualización de las comisiones en tiempo real dentro del área de operación de la empresa. Entonces se pueden tomar decisiones de a qué comisión pedir apoyo dependiendo de la ubicación donde esté. Para los inspectores y los radios, básicamente tenían la plataforma de asignaciones. Aquí lo que permite esta aplicación es hacer filtros que me permiten hacer programación de actividades por antigüedad o cercanía. ¿Sí? Cercanía, por ejemplo, la comisión, o
por criticidad, dependiendo de lo que se define en oficina. Una visualización de la operación, por ejemplo, ahí se ve dónde están las comisiones dentro de la ciudad, y la integración entre grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros también operamos con algunos contratos que hacen, por ejemplo, verificación. Entonces ya yo puedo integrar call center, la verificación y la operación. Ya con la integración con SAP, ya empieza a aparecer un modelo de operación del SGO, donde tengo una solicitud del usuario. Esta generalmente entra a una plataforma geográfica que emula las pantallas de SAP. Ya en este momento, no solo en call center, sino también en radio se hizo una integración. Una vez se cree el aviso, se genera una asignación que es verificada y asignada por el contratista de verificación, el inspector o el radio de la zona. Esa asignación va a llegar a un operador. Y aquí es importante resaltar, en este momento hay dos aplicaciones. Una que es por donde llegan las asignaciones. Entonces el operador ve ahí cuáles asignaciones y entra a una aplicación y diligencia sus formularios. Esos boletines después llegan a una plataforma, a un visor web, una página web en radio, donde él puede ver la información que dirigió la comisión. Y en este primer momento, la sincronización a SAP para este tipo de cosas no estaba hecha, así que había que hacer un reproceso de copiar y pegar información de un sistema a otro. Se hizo una primera mejora que fue crear una macro en Excel, donde el operador de radio descargaba la información, corría la macro, le generaba un resumen con lo que necesitaba y eso se copiaba al cuerpo del boletín en SAP. Pero ya desde este momento, con la información geográfica, la posición de cada aviso, ya se empiezan a hacer procesos de tableros de control o dashboard y se empieza a hacer una primera aproximación a la analítica sobre la información. Entonces, una vez ya teníamos un poquito más maduro el sistema, se empezó a expandir su implementación hacia las zonas, hacia las demás zonas. Llevar el sistema a las demás zonas, pues no fue fácil, no sigue siendo fácil. Fue un proceso, digamos, lento de transición. Los problemas del sistema, sobre todo los que teníamos con el fabricante, hicieron que pues la operación no creyera en el sistema. Hubo zonas que desmontaron el sistema después de una de esas actualizaciones por más de un mes y otra vez tocó hacer el proceso de evangelización en cada una de las zonas y volver a convencer a la operación que lo utilizara. Entonces, ya aquí teníamos un nivel de madurez un poquito más alto, pero seguía habiendo dificultades. Dificultades que se expresaban por parte de toda la operación, radio, comisiones, inspectores, ingenieros y demás. Una de las que más dolía, y aún sigue doliendo, pero esperamos que en poco tiempo pues ya esto no suceda, es duplicar asignaciones. ¿Qué es un reproceso? Básicamente, esto va enfocado a que un aviso yo se lo puedo asignar a varias comisiones, ¿sí? Un aviso no necesariamente a una sola comisión. Entonces, el primer punto de la asignación se crea automáticamente por el sistema en la mayoría de los casos, pero si necesitaba asignar a otra comisión, el operador de radio o el inspector en alcantarillado tenía que digitar la dirección a mano, copiar la información que ya tenía la anterior y asignársela a otra comisión. Y si esto nos multiplicamos por 2, 3, 4 veces, pues es un tema donde se tiene razón en expresar, digamos, la inconformidad. Otro problema es la localización de asignaciones. Y sucede por el motor de geocodificación que tenemos, o que teníamos en ese momento, que es uno global que viene dentro del acuerdo de licenciamiento con él.
Entonces, había puntos que, por ejemplo, como le colocaban que era el barrio Venecia, estaban localizados en Europa, porque se confundían en ese tipo de cosas. Equipos móviles y datos es un tema que permanece actualmente, aunque se han hecho reuniones con los operadores móviles y le hemos dicho, venga, y hemos localizado dónde se presentan la mayor cantidad de fallos de este tipo, pero digamos es un poco complejo porque pues ya dependemos de sus coberturas. Sigue habiendo problemas con las actualizaciones que generaban disponibilidad del sistema por parte del fabricante y el tema de soporte y seguridad. El soporte aún sigue siendo lento y no ajustado a las oportunidades en la operación y los tiempos que se deben manejar para la atención de daños en la empresa. Ya en el sistema, bueno, expandido a las demás zonas, o sea, la expansión del sistema a las demás zonas, cabe aclarar que primero se dio en alcantarillado, después a acueducto, y cada una de las zonas tenía un proceso de implementación diferente y porcentajes de implementación diferente por razones operativas. Y aquí empiezan a surgir los primeros mitos y las primeras reuniones también con las zonas para explicarles qué es el sistema y qué no es el sistema. Lo más común era escuchar que el sistema lo sigue. Claro, al ver la posición de cada comisión en un mapa, pues se puede pensar que el sistema lo sigue. El SGO no guarda un histórico de posición de las comisiones. Solo muestra la posición instantánea en ese punto siempre y cuando la comisión esté o haya accedido al sistema. Una vez cierre sesión o diga que está en un periodo de descanso o en pausa, el sistema deja fija esa última localización y no sigue mostrando actualizaciones. Y otro era que, como los celulares son de la empresa, pensaban que monitoreaban las conversaciones que tenían. Entonces, muchos operadores decidían utilizar sus celulares propios y no los de la empresa, pues los de la empresa las tenía, igual los recibieron como un activo, pero utilizarlos por este miedo. Y este miedo venía dado también porque en principio se implementó el mismo sistema de seguridad que se tenía para la aplicación de lectura, que era un sistema Android personalizado para la empresa con ciertas limitaciones, pero este sistema de control también nos generaba dificultades. Al final, la operación de acueducto y alcantarillado demostró que ellos tenían buenas prácticas en uso de celulares y se terminó desmontando ese sistema de seguridad. Y los celulares son estándar como vienen del fabricante. Entonces, esa primera versión del sistema, después de hacer ciertos análisis de cómo estaba organizada la información, la calidad de los datos, las dificultades que se tenían para hacer analítica, hizo que se repensara el sistema. Y repensar el sistema incluye varias cosas. ¿Sí? Entonces, hubo un fortalecimiento del sistema de información geográfica de la empresa. Pasamos del esquema de la izquierda, que eran 3 servidores y una base de datos, al esquema de la derecha. Esto se hizo entre 2020 y 2021. Aquí se pidió colaboración a ERRI para monitorear el sistema, mirar qué venía, qué carga se le iba a incorporar y rediseñar todo. Ese rediseño no es exclusivamente por el SGO. Si hay mucha información, se tuvo en cuenta de información de los usuarios que van al SGO, porque el SGO como tal, el core, la información se guarda dentro del sistema de información geográfica, porque es su naturaleza, y se repiensa y se crea una infraestructura más fuerte para soportar la implementación y el escalamiento en usuarios que va a tener el sistema. Entonces pasamos de 3 servidores a en estos momentos tener más de 12, 14 servidores. Aún tenemos una sola base de datos, se está trabajando en que esa base de datos también sea de alta disponibilidad y tener otra base de datos para consulta.
Y aquí también le dimos la vuelta al sistema. O sea, la primera fase del SGO fue adaptemos el negocio a la aplicación. Ahora aquí no. Tomemos el negocio, pensémoslos, modelémoslos y diseñemos una aplicación que se adapte al negocio. ¿Sí? Entonces, lo que ven a la izquierda es cómo está actualmente un boletín de daños de acueducto, que está compuesto por más de 12 tablas para modelar los procesos, a lo que había antes, que eran 2 tablas, donde había que repetir mucha información y pues extraer información de ahí no era tan fácil. Entonces, esto implicó rediseñar la base de datos donde se almacena la información del SGO por completo, pensar en modularidad. En este momento, básicamente el sistema está pensado como con 3 troncos principales, que es un tronco para el tema de toda la parte de daños operativos de acueducto, los avisos preventivos o las actividades preventivas de acueducto y el tema de alcantarillado. Y de ahí, como ven, son bracitos que se desprenden de todo. Es decir, una modificación a un boletín de calidad, inclusión de más información, no implica rediseñar toda la base de datos, sino crear un módulo más, hacer un desarrollo de una aplicación para que se envíe esa información y con eso ya está hecho. En este nuevo pensar de la aplicación, de su estructura, se pensó más que todo en el análisis de información. Entonces, hay muchas cosas que a nivel de base de datos, pues no serían muy recomendables, pero que a la luz de hacer análisis de la información son necesarias. Por ejemplo, se repiten datos entre un código y una descripción de cualquier valor, por ejemplo, el código del catálogo y la descripción del catálogo. ¿Por qué? Porque para integrarme con SAP o para hacer cruce de información con SAP, lo puedo hacer a nivel de códigos, pero para presentar la información al usuario en un tablero de indicadores, pues no le voy a mostrar un código, sino una descripción que sea más legible. Sí, a partir de ese rediseño de la base de datos, se empezó el diseño, construcción y puesta en producción de una aplicación móvil propia de la empresa. Ya pasamos de Collector del proveedor de R, que es una aplicación global, a una aplicación. Es un desarrollo totalmente in-house. Esto empezó a finales de 2020 el desarrollo, se incorporó una nueva persona para hacer este tipo de desarrollos. Crecimos una persona, digamos, en el equipo. ¿Qué ventajas tiene esta aplicación? Los formularios son reactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va diligenciando el usuario va a responder a unas reglas de negocio de la empresa. Ya se le precarga información que viene del aviso que el operador no tendría por qué diligenciarla. Tiene un tema de configuración del perfil que se hereda para todos los boletines. Por ejemplo, el nombre del operador, la comisión y los ayudantes que en Collector tenían que llenarlos. Cada vez que generaron un boletín, llenar la misma información. Acá ya viene prediligenciado, número del aviso. Hay una validación de campos. Aquí el operador puede llenar su boletín como si fuera en borrador, se hace una serie de validaciones, pero cuando ya termina su trabajo se vuelven a hacer validaciones completas de la información que ha llenado. La aplicación también se diseñó para ser asincrónica. ¿Y esto a qué va enfocado? Al problema de la señal en las zonas. En algunos sectores de la ciudad, pues la señal no es muy buena o es inexistente. Entonces, cuando yo estaba con Collector y estaba en una zona que no tenía señal, enviaba la información. Si no había señal, se perdía lo que diligencié. Pero con la aplicación del SGO, esto ya no pasa. Lo que pasa es que el sistema siempre va a tratar de guardar en el dispositivo del operador. Si tiene señal, lo va a tratar de enviar a las bases de datos de la empresa. Si estas responden, pues bien, si no, lo mantiene en el celular y va a intentar cada 5 minutos hacer esa sincronización. Bueno, ¿y qué pasa con el tema de asignaciones?
El tema de asignaciones, que era lo que conocíamos como workforce, en este momento estamos en trabajo de implementación. Estamos haciendo pruebas en producción con la zona 2, con la división de alcantarillado. Y esto es más o menos el look and feel inicial de lo que se tiene de la aplicación. ¿Qué ventajas tiene esto? Hay una integración total del sistema SGO. Ya la plataforma de asignaciones no es aparte, no hay que reprocesar información. Si la localización del aviso está en el SGO, ya en las plataformas de asignación existe per se. ¿Sí? ¿Esto qué nos permite? Generar independencia empresarial de los proveedores externos, controlar nuestras propias reglas de negocio, controlar las actualizaciones y ser más rápidos en las respuestas a errores en las actualizaciones o en lo que se vaya detectando dentro de la operación. Esta plataforma ya despeja un poco el error de duplicar la información del reproceso para crear varias asignaciones. Esta tiene esa regla de negocio incorporada, que es que yo puedo generar múltiples asignaciones a un aviso a diferentes comisiones, y también la misma aplicación notifica al usuario. ¿Dónde ve el operador de campo estas asignaciones? En la misma aplicación donde diligencia los datos de su trabajo. No hay dos aplicaciones separadas, sino que es una sola aplicación en este mundo. También se rediseñó todo el tema para radios y call center, todo el tema de operación. En la primera versión del sistema teníamos 10 experiencias de usuario diferentes. ¿Sí? Y era mantener como 10 plataformas que hacían lo mismo, pero que eran diferentes en ciertas cosas. Para este repensar de la aplicación, se pensó, no, solo vamos a tener una aplicación y esta lo que va es a reaccionar y acomodarse al perfil que tenga el usuario que entra a la aplicación desde oficina. Entonces, en esta versión ya tenemos, o ya podemos ver todo el estado de la operación, vemos qué avisos tenemos por atender, dónde están localizados. Ya se pueden ver de mejor forma los boletines en formato digital. Se permite la visualización de las fotografías que van anexas a cada uno de esos boletines que diligencian nuestras comisiones. Ya la comunicación con SAP es más fluida, ya se crean avisos, se pueden consultar y se pueden editar avisos de la aplicación. Se sigue manteniendo el tema de visualización de redes y todo es adaptable al perfil que tenga el usuario. En la versión 1 que teníamos, la versión anterior que era con Collector, teníamos un generador de boletines rudimentario. Sigue funcionando porque la información histórica se mantiene en las bases de datos y se pueden generar los boletines también. Pero como cambió la estructura de la base de datos, había que hacer también un rediseño del generador de boletines. Ya se hizo un nuevo generador que tiene más filtros, digamos, funciona un poco mejor que el anterior. Y aquí puedo filtrar por división, si es acueducto alcantarillado, por rangos de fechas, por tipo de boletín, zonas, números de avisos específicos o avisos de comisiones específicas. ¿Qué hace el generador? Consulta la información que está en la base de datos, genera en tiempo real el formato del boletín con los datos de la operación y muestra las fotografías adjuntas. Y una vez ya se visualiza en un navegador web todo esto, se tiene la posibilidad de exportar a un PDF el boletín, por ejemplo, para responder oficios o requerimientos de los usuarios o simplemente para el control de la operación. Lo anterior fue lo que llamamos el SGO 2.0 como tal. Sabemos que no hay sistemas perfectos y reconocemos que tenemos debilidades en el sistema que son sobre las que vamos trabajando pues, para ir fortaleciendo. Sigue apareciendo un tema recurrente que es el tema de cobertura celular,
que estamos atacando esto con reuniones con el operador móvil que actualmente nos presta el servicio. Hay que mejorar también en algunas partes de infraestructura empresarial. La Dirección de Servicios de Informática está comprometida con el sistema y está generando proyectos para hacer fortalecimiento de la infraestructura. La dependencia tecnológica, aún tenemos dependencia tecnológica de ERRI, aunque en menor medida, pero seguimos teniendo alguna dependencia, y la idea es ir disminuyéndola con el tiempo. Otro tema es la capacidad de desarrollo. Entonces, aquí, como les conté, el equipo de desarrollo del SGO es un equipo pequeño. Son 2 desarrolladores. En este momento se está incorporando otro para el tema de la plataforma de asignaciones. Tenemos muchos requerimientos. Otras áreas también están generando requerimientos para ser incorporadas dentro del SGO. Tenemos también requerimientos de las divisiones de acueducto y alcantarillado de los operadores, ¿sí? Que son temas de mejora continua para mejorar su experiencia de uso y hacer más fácil el uso de las aplicaciones. Sí, porque uno sale con una versión y en esa versión, aunque se hagan pruebas y se mire a medida que se van haciendo trabajos, el usuario va detectando que hay posibles mejoras. Las van expresando y esas mejoras no quedan en el aire. Esas solicitudes no quedan en el aire. Es más, todo el tema de pasar de una versión a una versión 2 fue impulsada por los requerimientos que tenían los operadores en mejóreme la experiencia que yo tengo a nivel de diligenciamiento de boletín. Operadores activos en esos procesos, operadores de zona 5, de la división de alcantarillado. Muchos de todo lo que se generó en versión 2 son el resultado de hacerle o de prestarle atención a esos requerimientos. Y otro tema donde hay que mejorar es en la fragmentación. En este momento el equipo del SGO está soportando 2 versiones del sistema, lo cual hace que pues esa capacidad de desarrollo y de respuesta que se tiene pues siempre se vea un poco más limitada. Pero pues estamos trabajando para ya definitivamente dar de baja esa versión 1 y solo dar soporte sobre la segunda versión. Otra de las cosas que hay que mejorar es en el soporte de los proveedores. Digamos, no responden con la eficiencia que la empresa quisiera o que necesita. Las actualizaciones o los fallos que se reportan o que requiere la empresa no se hacen pues en los tiempos que uno esperaría. Pues hay casos de reportes que llevan más de un año y no se han solucionado. Tenemos un tema también en esa parte con proveedor y dependencia tecnológica de los mapas base. Muchos operadores nos reportan que venga, ya esa calle no se llama así o esa carrera no se llama así. Pero ese tipo de información no la manejamos nosotros, se la reportamos al fabricante, pero estamos en las manos de cuando ellos hagan la actualización y se haga la publicación, dado que es una plataforma de nivel global, pues esas actualizaciones no son tan rápidas. Y entonces, de todo este paseo histórico del SGO, de mejoras, debilidades, desarrollos, ¿qué se ha obtenido? Y aquí tenemos una pregunta. ¿Para qué utilizamos otros sistemas si ya tenemos? El SGO y SAP no son 2 sistemas rivales. Sí tenemos información que se comparte entre uno y otro sistema, pero son 2 sistemas complementarios. Y así lo entienden la dirección CIE y la dirección técnica y geográfica y la dirección de servicios de informática. ¿Sí? SAP es un sistema transaccional, es
el sistema más grande de la empresa y es el sistema oficial empresarial de la empresa, pero tiene ciertas cosas que, digamos, no es tan fácil de lograr con. Por ejemplo, exponer información a todo el público de forma rápida y que se vaya actualizando en tiempo real, entendiendo que el tiempo real no necesariamente es instantáneo, hay varios niveles dependiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos visores que se actualizan cada 5 minutos, otros cada minuto. Eso va a depender del tiempo real. La ventaja del SGO es que puedes poner información de una forma visual, que es muy gráfica para el usuario y que es fácil de entender y comprender. En ese sentido, hemos desarrollado tableros de indicadores que tienen varias hojas. Voy a pasar por algunos de esos tableros. Por ejemplo, este es un tablero que fue un requerimiento de la zona 4 de la división de acueducto y es un tablero de control de daños de acueducto. Entonces, dentro de todo el proceso del SGO también se logró hacer la instalación de unos televisores en cada zona que mostraran estos tableros, que los fueran rotando cada cierto tiempo, que fueran mostrando información. Entonces, este es un tablero en producción de la zona 4 y es básicamente un semáforo de lo que la zona considera que debería mostrarse y que para ellas son las tipologías de avisos críticos y que le afectan más en indicadores. Esto se va refrescando cada cierto tiempo en la zona y pues se va viendo la criticidad de un aviso y se puede hacer gestión sobre la información. Tenemos también otro ejemplo de visor, es un visor de tapas. Este lo que muestra es, digamos, al día cómo se han ido robando las tapas o se han ido reportando el robo de tapas porque puede que uno de esos avisos sea inefectivo. Dentro de la ciudad se dice en qué zona, qué tipo de tapas están robando y también en qué localidades se están generando los reportes. Tenemos un tablero de control que está siendo visto desde la gerencia general, que es el visor de cierres activos, que pues se le pueden hacer bastantes mejoras y a medida que vayamos avanzando, pues esto se va a ir mejorando, pero básicamente aquí muestro los cierres activos, cuántos cierres activos en zona tengo, cuánto de red matriz y los cierres que tengo programados. Al lado izquierdo, pues tengo información de los barrios y si se alimenta la información de número de usuarios afectados, como en este caso en zona 4, que es un sector, un cierre con 230 usuarios afectados. Tenemos un visor, expusimos este visor para la gestión de información. Entonces, vimos que había muchos rezagos históricos de avisos dentro de la empresa que estaban abiertos y que no se le habían hecho gestión. El tema de no haber hecho gestión sobre esos avisos puede ser por el tema del filtrado de la información, como se hace directamente desde SAP. Hay avisos, por ejemplo, que no tenían centro de planificación o grupo de planificación, la zona no se enteraba que eran de ellos. Avisos que, por ejemplo, de alcantarillado que estaban asociados a la dirección de red matriz, que pues tampoco era muy fácil de visualizar en SAP, ni todo el mundo está todos los días consultando SAP para ese tipo de cosas. Pero con el SGO lo que se hizo fue una carga de todo lo que había en rezago, se hizo la georreferenciación y se cargó al sistema y eso permitió que todas las zonas empezaran a hacer gestión sobre ese rezago que tenían ahí y a disminuir. Entonces se mandaron a verificar muchos avisos, otros se cerraron directamente a oficina porque eran planes de mantenimiento que nunca se ejecutaron o tipos de cosas de ese estilo. Este es un tablero que también fue personalizado para la zona 1 por inspectores e ingenieros. Entonces, básicamente ellos querían gestionar sobre diferentes tipologías de daño, cómo estaban, dónde se le estaban presentando con mayor frecuencia
y esto es construido directamente con el usuario con la información que está en el SGO. Cada área puede hacer la solicitud de tableros de control que son personalizados, igual se les comparten a otras áreas, si les parece pertinente para su operación, se hace la personalización para ellos, y esta configuración de tableros se hace por tablero, ¿no? Porque si tenemos varias solicitudes al mismo tiempo, pero por tableros puede estar demorando entre 1 y 2 días para ya estar mostrando información para el usuario. Me voy a devolver un poco a la presentación. Entonces, además de esos tableros de indicadores, también se están haciendo procesos de analítica exploratoria, es decir, ¿qué tenemos? Y empezar a hacer cruces de información en temas empresariales. El tema de analítica, digamos que ha estado en pausa durante relativamente corto tiempo por temas de estrés sobre la infraestructura tecnológica que tenemos. Entonces, para evitar caídas del sistema y mantener la operación arriba, pues no se trata en este momento de utilizar tal. Este fue un visor de tapas y rejillas robadas que muestra un histórico desde 2019 hasta 2021, hasta julio de 2021, de cómo ha sido el robo de tapas en la ciudad. Entonces aquí vemos mapas de calor de lo actual en históricos, de ahí se concluyó que persisten las zonas, son recurrentes las zonas donde es continuo el robo de tapas, y pues sobre esto, por ejemplo, el gerente de zona 3 empezó a hacer gestión con alcaldías locales para pues mirar la problemática en este tipo de casos. También con la información del SGO se hace apoyo al tema del cálculo de indicadores operativos y tácticos empresariales. Uno de esos desarrollos es el visor de pérdidas de la IWA. Es este que pueden ver acá, que lo que hace es mostrar por zonas, por distrito, por sectores y hasta a nivel de distrito, cómo están distribuidas las pérdidas dentro de la empresa en un periodo de tiempo dado, y puede mostrar históricas. La información pues va a depender de mi conexión a internet y cómo se estén cargando los datos. También sirve para soportar la toma de decisiones, la planificación empresarial de inversiones, por ejemplo. Se utilizó información del SGO con cruces con SAP para generar mapas de concentración de daños, hacer un top de los barrios donde estaban generando esa concentración, hacer un cruce con redes, edad, material, diámetros y otro tipo de cosas, y poder enfocar los proyectos de inversión hacia esas zonas. Desde la zona 3, también el ingeniero Johan Rivera lidera un proyecto que es un modelo de priorización de búsqueda sistemática de fugas, donde se cruzan varias variables de operación, de presiones, de características de la red y de concentración de daños, y que básicamente lo que dan es un resultado y le dan una indicación a la zona de dónde debería concentrar esa búsqueda sistemática de fugas y optimizar los recursos de ese contrato.
A nivel de la Dirección de Ingeniería Especializada, también se utilizan datos del SGO junto con otra cantidad de datos, porque son muchas variables, para la metodología de priorización de proyectos. Entonces, lo que vemos aquí son las zonas, las que están en rojo, donde hay riesgos altos, y es una información que también se puede utilizar para la toma de decisiones y la planificación de proyectos de inversión. En el tema de geocodificación, dado los problemas que teníamos con ese geocodificador global, se decidió desde el equipo del SGO generar nuestro propio geocodificador para el área de operación. En estos momentos funciona para Bogotá, Soacha y Gachancipá. Es un geocodificador de direcciones que toma información de catastro, de la alcaldía de Soacha, del IGAC en Gachancipá, y se generó toda una metodología y una estructura y unos algoritmos para hacer esa localización. Y esto también disminuye la dependencia tecnológica. Hasta hace no más de un mes dependíamos del geocodificador de R y el de IDECA, tanto para call center como para radio. Cuando esos servicios se caían, pues teníamos también caída en el sistema, porque son sistemas externos que no podemos controlar. Esto sí es un sistema interno que podemos controlar. Y además de eso, también incluimos otra capa que es de puntos de interés. ¿Qué son puntos de interés? Puntos de interés de la empresa. Por ejemplo, buscar una pila por su nombre, una reguladora de presión por su nombre, una estación por su nombre, sin tener que saberse la dirección, porque generalmente en la operación se conocen no por dirección, sino por esos nombres. Y este geocodificador pues no está limitado solo al SGO. Esto se expone como servicios y otras aplicaciones se pueden integrar a ese servicio de codificación, de geocodificación. Lo que ven aquí es un ejemplo de integración que se hizo en colaboración con Catastro de Usuarios, con la DAC. Se generó como un front de usuario donde se pueda meter una dirección, que se lo ubique espacialmente y que además les muestre la información que es relevante para la operación de la empresa. Información como el distrito hidráulico donde está localizada esa dirección, la UGA, pluvial o sanitaria, el barrio, la localidad, entendiéndose barrio en este caso como barrio común y no como sector catastral. Listo, esto es lo que es el sistema hasta el momento. Y ahorita les voy a presentar hacia dónde vamos, qué queremos lograr y qué está en este momento por desarrollo. Lo primero que tenemos es la incorporación de los mantenimientos de la dirección de electromecánica en el SGO. Es un proyecto que está planificado para salida a producción este mes. Sí, ya se está haciendo toda la planificación de cambio necesaria. Y la intención es salir después de la última ventana de mantenimiento que tiene programada la empresa. Está en estos momentos también en fase de precontractación la inclusión de la operación de red matriz. En operación se va a hacer con un consultor porque estamos superados en capacidades. El tema centro de control sí se va a desarrollar directamente in-house sin tener ningún consultor no intermediario. El proceso de constructores, de agendamientos y visitas, que también es un proceso que se va a hacer in-house. Una plataforma unificada. O sea, la plataforma de asignaciones que vieron es el primer paso para generar una plataforma unificada del SGO.
porque en estos momentos tengo separadas varias cosas. Por ejemplo, tengo que entrar a una pestaña para hacer la asignación, otra pestaña para mirar los boletines, sincronizar los boletines o firmar los boletines por parte de los inspectores y los ingenieros. Entonces, la idea es unificar todo eso en una sola plataforma y evitar la fragmentación del sistema. Construir herramientas de usuario, o sea, las herramientas adicionales que los usuarios van solicitando. Tenemos pendiente la integración con otros sistemas, como con el sistema de gestión documental, que ya fue planificada y los requerimientos fueron incorporados en el proceso de la contratación del sistema. La integración con sistemas SCADA para mostrar de forma amigable en un mapa ciertas alertas y cierto tipo de cosas. Esto pues ya hace tiempo se conversó, se hicieron las primeras aproximaciones, pero digamos por capacidad del equipo de SEO pues estaba ahí un poco en stand-by. Fortalecimiento tecnológico. Ya hablamos de fortalecimiento de infraestructura, pero también la dirección de informática está trabajando en generar una mesa de ayuda 24/7 exclusiva para el SGO y mejorar la disponibilidad del sistema. Y pues el fin de toda esta información que recolecta SGO es que se haga analítica, no solo analítica exploratoria, sino también analítica predictiva. Entonces, en esto invitamos pues a todas las áreas de la empresa a que generen proyectos y necesidades para este tipo de analítica. Los datos están, son accesibles desde dentro de la empresa para el usuario que los necesite, pues en cierto grado hay información que pues obviamente no se expone porque es de control del sistema y hay información sensible, pero la mayoría de la información, la que se requiere para la analítica, la información de los boletines está disponible para los usuarios a través del sistema de información geográfica. Y bueno, antes de despedirme, agradecimientos a muchas direcciones, son una infinidad de personas que han impulsado el sistema, que están haciendo mejoras, que están haciendo críticas al sistema, que ayudan a mejorar. Desde la gerencia general que nos ha brindado el apoyo para el sistema, la gerencia de tecnología, de planeamiento, la gestión humana, la de servicio al cliente, sobre todo a los operadores que son el core del sistema y por los que existimos. A la operación de radio, muchos operadores de radios nos han criticado, pero también nos han hecho ver que tenemos que mejorar en ciertos aspectos, igual que inspectores. Pues, ejemplos hay muchos, no nombro a una persona en particular porque se me quedarían muchos: ingenieros, los jefes de división, directores y gerentes de zona y hasta los contratistas. Entonces, muchas gracias a todos y con esto le doy las gracias por su asistencia y esto fue el Sistema de Gestión Operativa. Pues muchísimas gracias, ingeniero, por esta conferencia. Los invito a que abran sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso al ingeniero Evelio Luis Madera. Bueno, ahora sí los invito a que hagan sus preguntas, que se animen a hacer las preguntas. Si tienen alguna duda, John Winston, por favor, abre tu micrófono. Muy buenos días, ingeniero Helio. Excelente presentación. Quería comentarle, lo primero que le haría es como una sugerencia. ¿No sería, digamos, más práctico que la transmisión de los datos no fuera de manera sincrónica, sino fuera en tiempo real? Pues uno entendería que se pueden generar reprocesos y que a veces un día se puede trabajar mucho, al otro día pues realmente no se trabajaría la misma cantidad. Listo, aclarando ahí, no. O sea, siempre y cuando haya señal de datos suficiente, el sistema trabaja en tiempo real. ¿Sí? Es asincrónico cuando la aplicación básicamente sabe cuando no tengo señal. Entonces, cuando no tengo señal, lo guardo, intento reenviarlo en un periodo de 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos?
se definió ese valor, digamos, por temas de garantizar la capacidad de la batería de los equipos. Se está pensando en reducirlo más o menos a 3 minutos. Y cuando es asincrónico también, cuando tenemos problemas de redes dentro de la empresa que no me responde la base de datos y no puedo garantizar que la información fue almacenada. En ese caso se hace el asincronismo. De resto es totalmente en tiempo real. José Manuel tiene una pregunta. Muchas gracias, Andrea. Pues primero que todo, felicitar a Evelio por la excelente presentación que ha hecho en su conferencia. Tuvimos una asistencia de 160 participantes de la empresa, pues es algo muy bueno. Y la pregunta que tengo es la siguiente, Evelio. Usted comenta que a través del SGO se puede identificar, digamos, a través de la analítica de datos, los sitios donde se presentan los robos de tapas. Y sobre ese tema, pues quiero preguntarle si efectivamente se puede identificar por tipo de material y adicionalmente cuántos de estos efectivamente son robo de tapas o cuáles pueden llegar a ser colapsos de las tapas que van a parar al fondo del pozo y que son faltantes, pero que esos faltantes no es robo, sino es una falla en la tapa. Entonces, poder tener esa estadística nos parece muy conveniente para poder realizar, digamos, análisis frente a estos temas. Entonces, no solamente cuántas tapas se han robado, sino ojalá pudiera venir discriminado por tipo de material para saber cuáles son las tapas más atractivas para el hurto, ¿sí? En la ciudad de Bogotá y poder revisar, digamos, ese aspecto. Los robos recurrentes, también es importante saber en los sitios donde se presentan mayores robos de tapas. En toda la ciudad, pues, no se presenta este fenómeno. Entonces, saber, digamos, cuáles son los sitios o puntos rojos donde se generan, digamos, esta situación de robo de tapas, también es importante saberlo. Para poder también analizar y de pronto hacer algún rastreo con tapas, a ver cuál es el destino que finalmente tienen estas tapas robadas. Entonces ese sería, digamos, un tema interesante. Y otro tiene que ver, digamos, con el robo de medidores. Si de pronto dentro del sistema SGO también se pudiera conocer cuáles son los sitios, digamos, más vulnerables para el robo de medidores. Esta es una práctica que afecta a nuestros usuarios, personas inescrupulosas que realizan, digamos, esta actividad de manera rutinaria y finalmente quienes deben pagar por ello son los usuarios que tienen que hacer, digamos, la solicitud de la reposición del medidor. Y también quiero comentarle una cosa. Hace aproximadamente unos 8 años se desarrolló un aplicativo en donde participó Emel Nieto en ese desarrollo muy interesante, que ese aplicativo lo podía bajar en el celular y cuando se identificara, digamos, un faltante de los elementos de los sistemas de acueducto y alcantarillado, por ejemplo, que uno va caminando por la calle y se encuentra que hace falta una tapa, pero de pronto esa tapa no ha sido reportada, pero está, digamos, ese faltante. Entonces, era muy oportuno, nosotros como funcionarios del Acueducto de Bogotá, pues tenemos esa responsabilidad todos, no importa quién sea. Es decir, si es un profesional de la dirección financiera o de la gerencia financiera o de la gerencia jurídica o de la gerencia de gestión humana, no solamente tienen que ser los operativos de la empresa, el personal operativo que esté velando por eso, sino toda la familia Acueducto velando, digamos, por la infraestructura de la empresa de Acueducto. Entonces veíamos que este aplicativo tenía, digamos, esa facilidad y era que uno podía capturar una imagen de un faltante y automáticamente la aplicación pues hacía
georreferenciación y enviaba la información para que finalmente se hiciera una verificación de ese faltante y se tomaran las medidas oportunas para que no se fuera a generar un accidente o alguna otra situación que lamentar. Entonces, también, digamos, puede ocurrir el caso de una fuga de agua, que uno va pasando por la calle y ve que hay un chorro de agua que está, y no, de pronto no han hecho el cierre todavía para controlar esta pérdida de agua. Entonces uno simplemente toma la fotografía donde ocurre el daño, donde está el daño, y pues inmediatamente viaja y se toman acciones en tiempo real de manera inmediata. Entonces sería muy bueno, muy conveniente que este aplicativo que fue desarrollado, pues yo no recuerdo exactamente hace cuánto, 10 años, 8 años, algo así, y pues se dejó de utilizar para que pudiera quedar enlazado al SGO, qué sé yo, o se siga utilizando no solamente por el equipo técnico operativo, sino por todos los funcionarios del Acueducto de Bogotá velando por el cuidado de la infraestructura de acueducto y alcantarillado que nos duele a todos. Entonces, estas son, digamos, mis comentarios, Evelio. Listo, ingeniero José Manuel. Son varios. El tema de material de las tapas. A ver si logré captar todo. Digamos, el sistema podría hacerlo. El inconveniente que tenemos en este momento es que en ninguno de los formatos oficiales de la empresa existe el campo para determinar ese material. Un robo de tapa o una reposición de tapa se documenta en el boletín de reconstrucción de alcantarillado. Y es un boletín muy genérico que está más enfocado a esa actividad, a la actividad de reconstrucción, pero no de tapas. ¿Qué estamos haciendo desde el SGO? Porque también tenemos un equipo que se me olvidó mencionarlo y agradecerles también porque son los que están de frente todos los días con los operadores, con los radios, que son los interlocutores del SGO, que tenemos uno en cada zona. Ellos hicieron una propuesta junto con Zona, está liderando Zona 2 para generar precisamente ese boletín, ese formato que es de reposición de etapas, donde se incluya, por ejemplo, ese tipo de atributos, como el material. En cuanto a la identificación de si fue un faltante o robo, de hecho, ya se hicieron ejercicios de ese tipo con la doctora María Lucía, que ahora es la gerente de la gerencia de planeamiento, sobre identificar si era un robo o un faltante. Y aquí entra la complementariedad entre SAP y SGO. O sea, eso se logra cruzando información del SGO y de SAP al mismo tiempo, pero sí es posible hacer la identificación. El tema de puntos críticos con la localización de los puntos de robos de tapa, los que son efectivos, sí se puede hacer sobre el SGO. Es más, sería muy fácil generar mapas de calor donde se están generando esos robos. El tema de robo medidores, nosotros tenemos tenemos un tablero de control donde podemos visualizar cómo están entrando los avisos en el día de call center. Y uno puede filtrar por robo de medidor y cualquier día uno entra y puede ver patrones de cómo está dándose el robo medidor en la ciudad. Entonces, totalmente viable. Y el tema de la aplicación que comenta, sí, es más, yo la tengo instalada, también he reportado por ahí. Hasta donde se puede descargar de la tienda. Y si tiene que pasar un proceso, digamos que eso se reporta a call center por operación, también se reportan daños por redes sociales, eso se tiene ya a nivel del contact center. Y pues eso entra a una validación por pues una persona que tenga conocimiento técnico, se crea el aviso sobre SAP o sobre el SGO y pues de ahí para allá hacemos la atención y podemos generar cierta analítica. Ahora, hay una cosa que se me olvidó mencionar y es que todavía hay avisos, porque todavía hay áreas que, por ejemplo, ventanillas que no tienen SGO para la creación de avisos, que se crean por SAP o en contingencia o cuando hay fallos en el sistema se crean avisos por SAP. El SGO tiene procesos automatizados para tratar de descargar y crear la localización de ese aviso. En la herramienta, más o menos estamos teniendo alrededor del 96-97% de los avisos en el SGO, pero hay algunos que por temas de cómo está
estructurar la dirección del daño, pues no es posible hacerlo. Lo que hacemos con esos avisos es que se le genera una herramienta a la operación para que consulte el aviso en SAP, haga la corrección del formato de la dirección, lo valide y genere el punto. Y los que aún así no se logran, también se hace un proceso de revisión mensual de qué diferencia hay en avisos entre el SGO y SAP. Se hace la georreferenciación manual y se cargan al sistema para que se pueda hacer un análisis más preciso de la información. Bueno, no tenemos más preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias al ingeniero Evelio. Tenemos una última pregunta. Para el Departamento de Servicios Electromecánica se debe realizar un trabajo responsable de depurar mucha información que a la fecha se encuentra desactualizada y obsoleta. Esto antes de implementar el SGO en el área, teniendo en cuenta que la información es la materia prima para alimentar y fortalecer estos sistemas de cuarta generación. Es el comentario que hace Camilo Orlando Gil Iglesias. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el tema de implementación de electromecánica llevamos un año en ese proceso. Todavía no hemos salido a producción y empezamos con eso, mirando información, depurando, mirando requerimientos el área funcional como tal y haciendo pruebas. Se han hecho muchas pruebas, es el área con las que más se han hecho pruebas antes de salir al sistema. Por eso, digamos, el tema de implementación ha sido también un poco lento. Entonces, sí, o sea, la información es el core del negocio, por eso pasamos también de una versión 1 a una versión 2 del SGO y hicimos toda una reestructuración, porque nosotros podemos tener mucha información, pero si la información no es confiable o no es analizable, pues de nada sirve tener ese montón de información ahí. John Winston, ¿tienes otra pregunta? Sí, correcto. Me gustaría, digamos, de pronto sugerirle al ingeniero Evelio que por lo menos hiciera una integración con inteligencia artificial a través de un algoritmo para que se pudiera identificar la recurrencia en las diversas tipologías donde varias veces se repite un reclamo. De esa manera, pues la empresa podía diseñar, digamos, proyectos de fondo y subsanar. Si es problemas de red, si es diseño, si es problemas estructurales, si es que el sector de pronto tiene baja pendiente, alguna cuestión de esas. De esa manera la empresa pues es más proactiva, porque a veces, ejemplo, existe la tendencia de que en un mismo punto, ejemplo, donde se roban una tapa circular, se vuelve y se coloca la misma tapa N veces. Y pues desafortunadamente eso genera desgaste para la empresa, ¿no? Si a través de ejemplo de un algoritmo se discrimina o se analiza en qué tipologías existe esa recurrencia, pues la empresa podía implementar planes de choques para esos puntos. No, totalmente de acuerdo. O sea, a eso es lo que debe tender la empresa, a generar algoritmos predictivos con inteligencia artificial y machine learning. Lo que en este momento está haciendo el SGO, pues es el paso inicial para llegar a ese punto, que es tener información con la cual se puedan entrenar esos modelos y validarlos. Pues muchísimas gracias al ingeniero Evelio Luis Madero y a todos los que participaron en esta conferencia magistral. Les deseo un buen resto de día y recuerden que somos agua que cultiva el conocimiento. Muchas gracias. Buen día, gracias a todos. Gracias a todos.